y genómica. La revolución de la genómica. Los científicos clonaban y secuenciaban un gen a la vez, pero en los 80 se dieron cuenta de que podrían clonar y secuenciar el genoma completo de un organismo seleccionado para facilitar la búsqueda de genes específicos en un futuro. A finales de la década de 1990 y la década de los 2000, la secuenciación del genoma se aceleró y se han desarrollado nuevas tecnologías que ofrezcan mayor rendimiento y costos más bajos. Hoy en día, un solo instrumento puede obtener más de 500 millones de bases de secuencias en un solo trabajo. Obtención de la secuencia de un genoma. Conversión de lecturas de secuencias en una secuencia ensamblada. Se constituye por 4 enfoques. El enfoque 1 divide las moléculas de ADN del genoma en miles o millones de pequeños segmentos superpuestos más o menos aleatorios. El 2 lee la secuencia de cada segmento pequeño. El 3 encuentra computacionalmente la superposición entre los pequeños segmentos donde las secuencias son idénticas. Y el enfoque 4 continúa superponiendo las piezas cada vez más grandes hasta que todos los segmentos pequeños estén enlazados entre ese punto. Secuenciación del genoma completo. Para construir una biblioteca genómica, los fragmentos de ADN se insertan en el cromosoma accesorio llamado vectores y se propagan en bacterias o levaduras. Cada célula contiene una molécula recombinante, lo que produce una biblioteca de escopeta. Secuenciación del genoma completo mediante la escopeta de nueva generación. Este enfoque utiliza 3 etapas para secuenciar moléculas de ADN monocatenarias, mediante la aplicación de muchas copias de moléculas de ADN en la biblioteca molde, mediante el uso de la reacción de la cadena de la polimerasa y la secuenciación por síntesis conocida como pirosecuenciación. Ensamblaje de la secuencia del genoma completo. Hacia el genoma personalizado. La secuencia del genoma de una especie permite un análisis más rápido y menos costoso de otros individuos de la misma especie. La secuencia del genoma humano se ha vuelto cada vez más asequible, lo que permite la genómica personal para evaluar plenamente los riesgos de enfermedades en personas y sus familiares. Bioinformática, significado a partir de la genómica. La bioinformática es el estudio del contenido de información de los genomas. El ADN contiene información en forma de proteínas y ARN, y también contiene sitios de unión para diferenciar proteínas y ARN que permiten que los genes se transcriban, empalmen y traduzcan correctamente en el momento y tejido apropiado. Deducción de los genes que codifican proteínas a partir de la secuencia genómica. La detección de ORF se realiza mediante el análisis computacional de las secuencias del genoma o mediante análisis de expresión de ARN mensajero. La forma más precisa es mediante la creación de bibliotecas de moléculas de ADN complementarias a secuencias de ARN mensajero, llamadas ADNC, que eliminan intrones y facilitan la identificación de los exones e intrones de un gen. Existen diversas técnicas y programas informáticos para predecir la presencia de genes en secuencia de ADN, como la búsqueda de sitios de unión, la comparación de secuencias con otras y la identificación y observación de sesgos de codones. El genoma humano. El genoma humano se estima que
está conformado por 30.000 a 40.000 genes codificantes a proteínas. El 45% del genoma humano es repetitivo. Una gran parte se compone de elementos transponibles y solo el 3% es capaz de codificar polipéptidos, es decir, exones de ARN mensajero. Así, gran parte del genoma humano se compone de autoestopistas genéticas, exones de 150 bases e intrones de 1000 o más bases. Pseudogenes procesados. Estos son secuencias de ADN que se han transcrito inversamente a partir de ARN y se han insertado aleatoriamente en el genoma. El 90% de los pseudogenes humanos son de este tipo, por lo que el número de genes del genoma humano ha ido disminuyendo actualmente. Se sabe que existen unos 20.500 genes codificadores de proteínas. En la imagen se muestran ejemplos de predicciones genéticas para un cromosoma del genoma humano. Estas son revisadas continuamente a medida que se dispone de nuevos datos y nuevos programas informáticos. Estas son las mejores predicciones de los genes codificadores de proteína. En este caso, se analiza el cromosoma 20 en los humanos. El cromosoma 7. Con el uso de clones físicos, se mapearon alrededor de 1.600 puntos de ruptura de reordenamiento asociados con enfermedades humanas en el cromosoma 7, creando un mapa citogenético de alta densidad. En este cromosoma contiene el gen de la fibrosis quística. Alrededor de 1.700 genes que residen en este cromosoma y 800 clones del mapa físico se han mapeado en este cromosoma. Genómica comparativa. Tiene el potencial de revelar cómo divergen las especies. Las especies evolucionan y los rasgos cambian a través de cambios en las secuencias del ADN. Para que las comparaciones sean informativas, es fundamental comprender las relaciones evolutivas entre las especies que se van a comparar. La inferencia filogenética tiene 4 pasos. Decidir los genomas de las especies que se van a comparar. Comprender las relaciones evolutivas entre las especies que se van a comparar. La filogenia son útiles porque nos permiten inferir cómo han cambiado los genomas. Y la identificación de los genes más estrechamente relacionados. Genes homólogos. Estos se reconocen por similitudes en sus secuencias de aminoácidos de las proteínas a las que codifican. Existen 2 tipos: los ortólogos, que son genes en el mismo locus genético en diferentes especies y estos se heredan de un ancestro común, y los parálogos, que son genes en diferentes locus genéticos en el mismo organismo. Se contraen en la evolución. Ejemplos de filogenia. El genoma del ornitorrinco. Él es un mamífero de la rama monotrema. Pone huevos gracias a un gen de yema de huevo llamado vitelogenia. En la imagen se muestra la filogenia de los mamíferos vivos y otros amniotas. De ratones a humanos. El número de genes que codifican proteínas que el ratón tiene es similar al grupo del humano. El 99% de todos los genes del ratón tienen algún homólogo en el humano. En la imagen se muestra la sistemia entre el cromosoma 17 humano y el cromosoma 11 del ratón. Genómica comparativa de chimpancés y humanos. Los humanos tuvieron un ancestro común hace 6 millones de años. Las proteínas codificadas por los genomas humanos y del chimpancé son estrechamente similares. El 29% de todas las proteínas ortólogas son idénticas en secuencia. Más de 170 genes del genoma humano y más de 90 del genoma del chimpancé están presentes en segmentos duplicados. Genómica comparativa humana. En general, el genoma de los seres humanos no emparentados es idéntico en un 99.9%. Esa diferencia de solo 0,1% corresponde a 3 millones de bases. Genómica comparativa de E. coli patógena y no patógena.
El genoma de E. coli o 157 patógena codifica a 5.416, mientras que E. coli K12 codifica 4.405 genes y contiene genes 528 que no están en O157. Genómica funcional y genética inversa. La genética funcional es el estudio de la expresión y la interacción de los productos génicos. En esta se incluye el transcriptoma, el proteoma y el interactoma. Enfoques de la genética inversa. Consiste en introducir mutaciones aleatorias en el genoma, pero luego concentrarlas en el gen de interés mediante la identificación molecular de las mutaciones en el gen. También consiste en crear fenocopias, generalmente en el tratamiento con agentes que infieren con la transcripción de ARN mensajero en el gen, y realiza una mutagénesis dirigida que produzca mutaciones directamente en el gen de interés. La mutagénesis específica del gen generalmente requiere el reemplazo de una copia de tipo salvaje, residente en un gen completo por una versión mutada de este mismo gen. El gen mutado se inserta en el cromosoma y por un mecanismo que se asemeja a la recombinación homóloga, reemplazando la secuencia normal con el mutante.